vamos a dividir nuestro cartílago diario. El primero que vamos a describir, ¿cuál sería este de lo que vamos a nombrar? Epiglotis, tiroides, pericoides. Este viene a ser nuestro cartílago tiroides. Cartílago, no la glándula, cartílago. Ahora, ¿qué partes va a tener? Lo primero que vamos a encontrar son las astas superiores. Si estas son las astas superiores, entonces las de abajo son las astas inferiores. Acá lo más resaltante es esto. La manzana dada viene a ser la prominencia laringe. Esa es la palabra científica. Entonces, este cartílago tiroides, ¿cómo está constituido? Por dos láminas y tenemos 4 astas superiores e inferiores, y lo más representativo es esta prominencia laringe. Nada más vamos a estudiar de este cartílago. Esto estoy avanzando un poquito rápido, porque en lo que es músculos, ahí me voy a demorar. El que tiene forma de anillo es el cartílago cricoides. Entonces, el primero dijimos tiroides, el segundo cricoides. Y el tercero, que tiene forma de raqueta, es el de la epiglotis. ¿Han escuchado antes este cartílago epiglotis? ¿Y para qué sirve? Claro, cuando uno ingiere alimentos, es como una forma de entrada. Pasan los alimentos y tapa el esófago. Perdón, tapa lo que es la nariz. Pero a veces, no sé, ya bien, no sé si les ha pasado o no les ha pasado. Estás comiendo algo y algún alimento se va para la vía respiratoria. Entonces ahí, ¿qué se activa? El mecanismo de la tos. Comienzas a toser para poder expulsar. Entonces, cuando estamos respirando, como ahorita, la epiglotis, ¿qué tal? La vía digestiva. Entonces, la vía digestiva, vía respiratoria. Esa es su función, es muy importante. Entre los cartílagos vamos a estudiar los más importantes es el tiroides y el cricoides. Y este que tenía forma piramidal, ¿cuál viene a ser? El aritenoides. Esos son los principales. Como les dije, ya inconstantes los corniculados y los uniformes. Teóricamente solamente lo vamos a estudiar, pero en práctica no vemos, no se ve. Vamos a repasar esto antes de yo pasar las imágenes. Por ejemplo, ¿qué tenemos acá? ¿Qué cartílago es este? Tiroides. ¿Qué cartílago es este? Cricoides. ¿Qué cartílago es este? Epiglotis. ¿Qué hueso es este? Hierro. ¿Y esto qué viene a ser? La tráquea. Entonces, entre los cartílagos, pero si ustedes pueden ver, entre los cartílagos vamos a ver elementos de unión. Lo primero que vamos a identificar es esta membrana. Esta membrana, ¿entre qué recuadros anatómicos lo vamos a ubicar? Entre el tiroides y el dioides. Entonces, ¿cómo lo vamos a llamar? La membrana tiroidea. La membrana tiroidea. Pero dentro de la membrana
vamos a encontrar un ligamento. Centro y en la zona lateral, que tiene el mismo nombre. ¿Cómo llamaríamos a este ligamento? Ligamento viro de tiroides, tiroideo medio, al centro. ¿Cómo podríamos llamar a los que están a los costados? Ligamento tiroideo lateral. Este viene a ser nuestra primera membrana tiroidea. Ahora, ¿cómo podríamos llamar a esta membrana? ¿Entre qué repartos anatómicos está? Entre cricoides y tiroides. ¿Cómo lo podríamos llamar? Membrana crico tiroidea. ¿Por qué es tan importante esta membrana crico-tiroidea? En pacientes que hay obstrucción de vías respiratorias se hacen fuerte acá. ¿Y cómo se llama ese tratamiento? Traqueostomía. En la traqueostomía se corta esa membrana cricotiroidea. Otra membrana. ¿Entre qué reparos anatómicos está esa membrana? ¿Cómo podríamos llamar? Crico tráquea. Entonces, ¿me entendieron esta parte? Más o menos. ¿Sí? Entonces, ya ubicamos los cartílagos. Ahora, ¿cuáles son los medios de unión? Ese es el primero. Entre el tiroides y el dioides. Es la membrana tiroidea. Pero dentro de esa membrana tiroidea vamos a encontrar también ligamentos. El mismo nombre, ligamento tiroideo medio y tiroideo lateral. Segunda membrana, entre cricoides y tiroides. La llamamos la membrana cricotiroidea. ¿Cuál es su importancia clínica? ¿Qué se realiza? La traqueostomía. Tercera membrana. ¿Dónde está ubicada? Entre el cricoides y la tráquea. ¿Cómo la vamos a llamar? La membrana cricotráquea. Acá hay otra membrana que lo vamos a ver en una imagen lateral. ¿Entre qué reparos anatómicos se ubica? Entre ilioides y epiglotis. ¿Cómo podríamos llamar esa membrana? Io epiglotis. Si ustedes se le toman un poco, lo que pasa es que la plataforma es en PDF y solamente muestra una imagen. Ahorita yo voy a seguir apretando y va cambiando de ángulo. Pero ese ángulo no aparece. Unos días o tarde, no sé, pero pasa. ¿Hasta acá está claro? ¿Sí?
Ahora, los músculos de la laringe nosotros los vamos a dividir en dos. Músculos extrínsecos, que se originan lejos de la laringe, pero se insertan ahí, y músculos intrínsecos, de cartílago a cartílago. Estos músculos extrínsecos son los que nosotros hemos estudiado, la mayoría en músculos de cuello. ¿Cuáles son los extrínsecos? El grupo depresor, externo tiroideo, tiroideo o tiroideo. Estos músculos, ¿en qué región del cuello estamos ubicados? ¿Anterior, lateral o posterior? ¿Cuál? Anterior. ¿Anterior, lateral o posterior? Anterior. Pero recuerdan que había un huesito, el yoides, y había músculos suprayoideos e infrayoideos. ¿Estos son supra o infrayoideos? ¿Y estos? Supra, ¿no? El ilioideo, digástrico, miloideo y el estiloideo. ¿Cuál es el nuevo? Los constrictores, que eso no hemos estudiado. Ahora, ¿cuáles son los músculos intrínsecos? Son propios, están de cartílago a cartílago. No es tan difícil, pero cuando comiencen a estudiarlo va a parecer trabalenguas. Porque une cartílago con cartílago. ¿Cuáles son? El cricotiroideo, cricoaritenoideo posterior, cricoaritenoideo lateral, el vocal, el tiroaritenoideo, el ariaritenoideo y el intenoideo. Vamos uno por uno. Este primer músculo es el cricotiroideo. Vamos a guiar. ¿Qué cartílago es este? Tiroides. ¿Y este qué cartílago es? ¿Cuál? Cricoides. Entonces, este músculo es el cricotiroideo. Entonces, este músculo se ubica entre cricoides y tiroides. Pero como ustedes pueden ver, está dividido en dos, tiene dos fascículos. Un fascículo vertical y un fascículo oblicuo. Y ahora sí, la dejamos para que ustedes puedan ver de dónde a dónde va. Lo que nosotros vamos a estudiar en forma general, por ejemplo, se origina a ambos lados delante a partir del cartílago cricoides y se divide en dos porciones, recta y recta. Entonces simplificamos, se origina en el cricoides. Su inserción final, borde inferior del cartílago tiroides. Nada más. Entonces, este músculo cricotiroideo, ¿de dónde a dónde se dirige? Desde el cricoides hacia el cartílago tiroides. ¿Cuántas porciones tienen? Dos. Una vertical y una horizontal. Lo que sí vamos a estudiar es esto. ¿Quién lo va a inervar? El nervio laríngeo superior. Este es el único músculo que está inervado por ese nervio. Este músculo es el excepción. Ahora, cuando veamos los otros músculos, tienen otro tipo de inervación. Entonces, este músculo, el cricotiroideo, el primero que estamos viendo, está inervado por el nervio laríngeo superior. Este es la excepción. Laríngeo. Por ejemplo, miren, este músculo está en el suelo anterior. Los demás, la mayoría, los vamos a ver aquí atrás. ¿Qué cartílago es este? Cricoides. ¿Qué cartílago es este? Que tenía forma piramidal. Aritenoides. Es un cartílago A. Pero ¿desde qué vista lo estamos viendo? ¿Desde anterior o desde posterior? Desde atrás. Entonces, este músculo yo lo
lo llamo el músculo cricoaritenoideo, es decir, está yendo desde cricoides hacia aritenoides. Pero está desde una vista posterior, por eso lo llamamos cricoaritenoideo, de cricoides a aritenoides posterior. ¿Qué características va a tener? ¿Cuál es su origen? Cartílago cricoides. ¿Cuál es su inserción final? El aritenoides. Y acá comenzamos con la otra inervación. El nervio laríngeo superior. Perdón, laríngeo superior. ¿Y el músculo anterior quién inervaba? El laríngeo superior. Este nervio ya no lo vamos a volver a ver. Va a ser repetitivo el nervio laríngeo superior. Entonces, el primer músculo que vimos, el músculo cricotiloideo, el segundo, cricotiloideo posterior. Esta es una vista lateral. Este es el costado. ¿Seguían un poquito ahí? ¿Qué cartílago es este? Tiroides es este. Cricoides. ¿Y el de acá? Aritenoides. ¿Cuál era el primer músculo que nosotros ubicamos? Cricotiloideo. Este es el cricotiloideo. ¿Cuál es el segundo músculo que ubicamos? Cricoaritenoideo posterior. Perdón. Este es el cricotiloideo. Si este es el cricoaritenoideo posterior, a este músculo lo llamamos, como está al lado, cricoaritenoideo lateral. Todos estos músculos que estamos nombrando se van a ver en traje. Pero hay que guiarnos según la visión de la muestra. Entonces tenemos cricoaritenoideo posterior, cricoaritenoideo lateral y el cricotiloideo. Por ejemplo, cricoaritenoideo lateral, ¿cuál sería su origen y su inserción de esos dos? Y el cricoides hacia aritenoides. ¿Y cuál sería su inervación? Laríngeo, es un nervio recurrente. Todos los músculos que veamos van a estar inervados por ese nervio. Solamente dijimos, hay una excepción. El cricotiloideo, en la inervación. Siguiente músculo. Este es lo más pesadito de este segmento. Este músculo bucal lo vamos a ubicar acá. Casi todas las muestras no lo muestran así, solamente se muestra esto. Esta abertura nosotros la vamos a llamar vestíbulo laríngeo. Dentro del vestíbulo laríngeo nosotros vamos a ubicar este músculo bucal, solamente lo vamos a identificar. Entonces, hasta ahora, ¿cuántos músculos hemos visto? El primero, ¿cómo lo llamamos? Para que se vaya acostumbrando su lengua. Cricotiloideo. El segundo, cricoaritenoideo posterior. El tercero, cricoaritenoideo lateral. Este está más fácil de pronunciar. Músculo. ¿Dónde lo voy a ubicar? En el vestíbulo laríngeo. Ahí lo vamos. Y si podemos ver, la inervación similar. Laríngeo recurrente. Miren, este músculo es aritenoideo. ¿Cuál podría ser si está uniendo tiroides con aritenoides? ¿Cuál podría ser?
este tiroaritenoideo está uniendo el cartílago tiroides con aritenoides. Ya sabemos el origen de la inserción. ¿Cuál sería su inervación? Entonces el músculo tiroaritenoideo desde el cartílago tiroides hacia aritenoides, inervado por el nervio laríngeo. Tiroaritenoides. Este músculo aritenoideo, ¿qué significa el aritenoideo? Está yendo de aritenoides hacia aritenoides. ¿Cómo vamos a hacer para poder identificarlo en práctica? Tiene una cruz. Este músculo, para guiarnos, este es el aritenoides. Estos son los aritenoides. Pero tiene dos fascículos. ¿Pueden ver una cruz? Entonces, esa cruz es el fascículo oblicuo. Y por debajo tengo el fascículo transverso. Para guiarnos, está sobre este músculo. ¿Cómo llamábamos este músculo? ¿Cuál era este? Crico, aritenoideo, ¿qué más? Posterior. Este aritenoideo tiene dos fascículos, oblicuo y transverso. ¿Dónde lo voy a ubicar? Sobre el crico aritenoideo posterior. Vamos a ver. Entonces tiene un fascículo transverso y tiene un fascículo oblicuo. El aritenoideo va de aritenoides a aritenoides. Inervación, el mismo. Laringe recurrente. Penúltimo músculo. Tenemos el aritenoides. ¿De qué cartílago estaría yendo? De aritenoides hacia aritenoides. Pero repasamos lo que hemos visto. ¿Cuál es el uno? Posterior. Si este es el crico aritenoideo posterior, 2. ¿Cuál es el 3? Es el primerito que vimos. Cricotiroideo. ¿Cuál sería el 4? Mira, tiene la forma de la cruz. Aritenoideo. ¿Y cuál sería el 5? Tienen el anterior. El tiro aritenoideo. El tiro aritenoideo. Y hasta acá nos vamos a caer para no abrumar. Ahora, dentro de la laringe, ¿qué vamos a encontrar? Recuerden que les mencioné que había una abertura donde está el músculo vocal. ¿Cómo se llama esta zona? Perdón, ventrículo lo vamos a poner. Ahora, si ustedes ubican el ventrículo laríngeo, sobre el ventrículo laríngeo, ¿qué vamos a encontrar? Las cuerdas vocales. La que está arriba vamos a llamarla cuerda vocal superior o falsa. Y por debajo del ventrículo, cuerda vocal inferior o verdadera. Ahí es donde se
introduce la voz. Dentro de la laringe vamos a encontrar el vestíbulo está acá, me equivoqué. Dentro, recuerden que ubicábamos un músculo. Ah, sí, el músculo vocal, quizás el más sencillito, ¿no? Para pronunciar. Sobre este ventrículo tengo las cuerdas vocales superiores o falsas y en las inferiores las cuerdas vocales inferiores o verdaderas. Ahí es donde se produce el voz. Esta zona, vamos a ver algo importante. Esta zona es importante y nos puede pasar a nosotros, a cualquiera. ¿A qué me refiero? Hay un espacio que lo vamos a llamar glotis. La glotis es diferente del epiglotis, es un espacio. Entonces, la glotis es la porción de la laringe que produce la voz. Está formada por las cuerdas vocales verdaderas y sus estructuras. ¿Qué estructuras? Ligamento vocal, el músculo vocal y el músculo tiroaritmético. Pero ¿qué nos puede pasar a nosotros? ¿Qué nos puede pasar? Un edema de glotis. ¿Qué significa eso? Ese espacio se puede llenar de fluidos. Por ejemplo, ¿qué le ha pasado a esta señora? Se le hinchó, ¿pero por qué? ¿Porque la golpearon? No. ¿Por qué se le hincha el ojo? Por una reacción alérgica. ¿Alguien es alérgico a algo en clase? Pues, mira, puede ser alérgico al polvo. ¿A qué más no puede ser alérgico? A los mariscos, a medicamentos, otros al maní. Uno no sabe, es alérgico hasta que lo consume. Esta paciente, por ejemplo, ha podido ser alérgica a la anestesia. Y no lo sabemos hasta que se lo aplica. Pero, ¿cuál es, digamos, la primera reacción cuando uno se intoxica? Cuando es alérgico. ¿Qué es lo primero que te pasa? Te da ronchas, ¿no? Es lo primero. Te da ronchitas. ¿Qué más? Te comienza a picar. Pero cuando uno tiene, es una reacción alérgica normal, ¿no? Te da ronchitas, te da picazón. Pero tú puedes ser hiperalérgico a algo. Puedes ser hiperalérgico a la penicilina, por ejemplo. Entonces, te da tu roncha, te da tu picazón, pero te puede dar edema del párpado o edema de glotis. ¿Y cuál es el problema del edema de glotis? ¿Qué pasa por ahí? El edema de glotis consiste en un acúmulo de líquido en las cuerdas vocales. Entonces, el paciente comienza a tener dificultad respiratoria, le falta el aire. ¿Por qué ha aumentado el tamaño? ¿Y cuál es lo más grave? Puede llegar a un estado de obstrucción de la glotis y ya no va a pasar aire y se puede asfixiar. Por ejemplo, cuando ustedes se intoxican, ¿qué toman? Cuando te intoxicas, te da tus ronchitas, ¿tu mamá qué te da? ¿No? ¿No toman nada? Leche. ¿Qué le da? Antihistamínicos se dan para controlar la alergia. ¿Qué antihistamínicos conocemos, por ejemplo? Esto alguna vez en la prensa se ha dado cuenta. Clorfenamina, cetirizina, levocetirizina, loratadina. Esos son los clásicos. ¿Sí has tomado alguna vez? Y cuando tomas antihistamínico, ¿qué te da? Entonces, en este tipo de pacientes tenemos que aplicar un antihistamínico, pero no por vía oral.
porque tiene dificultad respiratoria. Entonces, ¿cuál es la otra vía? Parenteral. De todos, el único parenteral es este. Clofenamina. Entonces, con esto disminuimos la reacción alérgica. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay un edema, ha aumentado el tamaño, necesitamos un antiinflamatorio. Un corticoide. Entonces, en nuestro consultorio, ojalá nunca lo usemos, debemos tener estos dos medicamentos. Un antihistamínico, que es una clofenamina, y una dexametasona, que es un corticoide, que es un antiinflamatorio. Se mezcla y lo colocamos intramuscular para poder disminuir este edema, porque el paciente se le puede morir en el consultorio. ¿Qué medicamentos nosotros colocamos en el consultorio? Anestesia, correcto. Nosotros no sabemos si el paciente que va por primera vez y nunca le han puesto anestesia, no sabemos si es alérgico. La única forma de saber si eres alérgico y a cualquiera le puede pasar. Profesor, ¿qué Sí. dice de la clofenamina eléctrico que? Es el único que se vende en ampollas. El resto es por vía oral. Entonces siempre tenemos que tener la clofenamina, que es un antihistamínico, que posiblemente lo hayan tomado en su vida solamente de una abuela, y una dexametasona, que es un corticoide. Ya saben. Leche, no tiene leche. La traqueostomía. Recuerden que le dice, ¿qué membrana nosotros, pero este por supuesto personal calificado, qué membrana nosotros podemos cortar para realizar la traqueostomía? ¿Cuál es? ¿Cuál era la membrana? La que faría. ¿Y por qué un paciente ya sea en una traqueostomía? Por obstrucción de diámetro. También tenemos la glándula tiroides. ¿En qué triángulo está ubicado? Triángulo muscular. En el triángulo mucho aire, mucho frío. Yo no lo he prendido. ¿Hubo calefacción? No. Así nomás. Estaba prendido de inicio. No lo vamos a desarrollar. Dentro de la glándula tiroides hay 4 glándulas muy pequeñitas. Las vamos a llamar paratiroides. ¿Recuerdan cuando vimos triángulo muscular? Contenida la laringe, teníamos el esófago, la glándula tiroides y también las glándulas paratiroides. No vamos a estudiar su función, pero vamos a ver en fisiología. Siguiente órgano. ¿Qué tenemos? La faringe. La faringe es más suave, la laringe es más peligrosa. ¿Cómo podemos definirlo? La faringe es un conducto en forma de embudo, mide alrededor de 13 centímetros. Es un conducto para el paso tanto del aire como los alimentos. Nosotros, ¿cómo vamos a dividir? Porque se relaciona con 3 órganos. Se relaciona con la cavidad nasal, se relaciona con la cavidad bucal y se relaciona con la laringe. Entonces la faringe nosotros vamos a dividir en 3. Si se relaciona con la cavidad nasal, vamos a llamarlo nasofaringe.
laringo, faringe. Entonces, la faringe nosotros la dividimos en tres, relacionada con cavidad. Con la cavidad nasal, nasofaringe. Con la cavidad bucal, bucofaringe. Y con la laringe, laringofaringe. Pero antes de pasar a otra imagen, ¿qué es lo que sucede? Hay zonas de comunicación. La cavidad nasal se relaciona con la nasofaringe. ¿Y qué reparo anatómico vamos a encontrar? Luego les voy a mostrar las coanas. La nasofaringe se comunica con la cavidad nasal a través de las coanas. La bucofaringe se relaciona con la cavidad bucal. Para guiarnos, acá está la úvula, en la campanita, en la boca. Se llama el istmo de las fauces. Entonces, cavidad nasal con nasofaringe se comunica a través de las coanas. Cavidad bucal con la bucofaringe a través del istmo de las fauces. Istmo de las fauces. Y la laringe se comunica con la laringofaringe a través del adytus laringe. ¿Me entendieron hasta acá? No mucho. Voy a ver la última para que vean. Yo voy a repetir todo. Pero si no entienden, no se queden callados. Hacen la mano y me explico otra vez. Igual, ¿cómo se divide la faringe? Nasofaringe con la cavidad nasal, bucofaringe con la cavidad bucal, laringofaringe con la laringe. ¿Recuerdan que dijimos que entre esas comunicaciones nasofaringe se comunica con las fosas nasales a través de las. Estas son las coanas. Ahora, la bucofaringe se relaciona con la cavidad bucal a través de quién? Istmo de las fauces. Y por último, la laringe se relaciona con la laringofaringe a través de quién? Esta abertura. Entonces la vamos a llamar el adytus laringe. Esas son las tres comunicaciones: coanas, istmo de las fauces y adytus laringe. Adytus. Esta zona, ¿cómo la llamamos? Nasofaringe. Esta zona, bucofaringe. Esta tercera zona, laringofaringe. Ahora, esta viene a ser nuestra nasofaringe. Y así igualito lo vamos a ver. Para guiarnos, dientes, paladar, tenemos cavidad nasal. Pero lo que nosotros vamos a estudiar es esto. Sí, cada uno tiene su nombre. Comenzamos. Lo primero para ubicar estas características es ubicar este agujerito. Los que tienen hijitos o niños pequeños en casa, o quizás les ha pasado una vez, están agripados un día y al día siguiente le ve llorando y tiene una otitis. El virus de la cavidad nasal pasó al oído.
pero a través de este agujero. ¿Cómo vamos a llamar este agujero? Comunicación. Vamos a ver dos nombres, a ver cuál es más fácil para ustedes. Comunicación faringo-timpánica. Este es un nombre. Otro nombre, la trompa de Eustaquio. ¿Cuál es más fácil para ustedes? Comunicación faringo-timpánica o trompa de Eustaquio. Comunicación faringo-timpánica. Entonces, este agujerito con la faringe con el tímpano. Una vez que ya ubicamos esa comunicación faringo-timpánica, por delante vamos a encontrar un pliegue. Pliegue salpingo palatino. Pliegue salpingo palatino. ¿Por dónde lo vamos a ubicar? Delante de esa comunicación faringo-timpánica. Ahora, por detrás, pliegue salpingo faringe. Entonces, en la nasofaringe, ¿qué vamos a ubicar? La comunicación faringo-timpánica. Por delante, pliegue salpingo faringe. Por detrás, salpingo palatino, perdón. Por detrás, pliegue salpingo faringe. Por arriba, eminencia tubárica. Repetimos otra vez. Entonces, en la nasofaringe, ¿qué tenemos? Comunicación faringo-timpánica. Por delante, pliegue salpingo palatino. Por detrás, pliegue salpingo faringe. Por arriba, eminencia tubárica. En el pecho, ¿qué voy a ubicar? El tejido linfóide. Así es. Amígdala faringe. La amígdala faringe. Y por debajo de la amígdala faringe, la amígdala tubárica. Esto vamos a encontrar en la nasofaringe. Comunicación faringo-timpánica, pliegue salpingo palatino, pliegue salpingo faringe, la eminencia tubárica. En el pecho, la amígdala faríngea, en la pared posterior, amígdala tubárica. ¿Para qué sirven las amígdalas? ¿Cuál es la función de las amígdalas?